a través y poner las citas bíblicas en la pantalla. Muy bien, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, de nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida en esta noche maravillosa. Vamos a escuchar la voz del Espíritu de Dios a través de la palabra que ya fue inspirada a través de los profetas y del Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Continuamos con el tema que se llama ¿cuál fue el denominado aguijón del apóstol Pablo? Un obstáculo para que, y ha sido un obstáculo para que las personas no puedan ver el poder sanador del Espíritu de Dios, los dones de sanidades, los milagros y la fe. Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremaneras. Frases del apóstol Pablo. Padre, te damos gracias y en esta noche te damos honor, gloria, alabanza, porque eres fiel, porque eres un Dios que nunca falla, un Dios grande, de milagros y maravillas, y tu poder lo declaramos manifestación en esta noche. Declaramos que la grandeza de tu poder para liberar al oprimido, al cautivo, Señor, está ahora en manifestación. Ese poder supereminente para liberar al enfermo, para quitar toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús, para liberar al oprimido, al cautivo, Señor. En el nombre de Jesús desatamos la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Espíritu de sabiduría y de revelación para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque 1 Corintios 2:16 dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo en manifestación aquí en la tierra y Él es nuestra cabeza, Cristo Jesús. Y oímos la voz del Espíritu de Dios en esta noche, así como Cristo le escuchó cuando anduvo sobre la tierra hace aproximadamente 2000 años. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, Señor, y de tu palabra. Y derribamos todo argumento mental que se levante contra ti y contra el conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que mientras enseñamos tu palabra, tú extiendes tu mano poderosa para hacer milagros, sanidades, maravillas y prodigios. En el nombre de Jesús, es tu poder y tu manifestación, Espíritu Santo, en esta noche. Son tus pensamientos a través de los míos, son tus palabras puestas en mi boca, en el nombre de Jesús. No mis preceptos humanos, sino lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús la recibimos por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Puede decir usted: yo creo, que pienso, que hablo y actúo como Cristo, porque soy su cuerpo aquí en la tierra. Y declaro la sabiduría de Dios que ya fue puesta en mi corazón, en el nombre de Jesús. Yo creo que entiendo tu palabra, Señor. Yo creo que obedezco tu palabra, porque tu palabra es vida para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, segunda carta a los Corintios 12, versículo 7, dice la palabra y habla de una frase muy común, muy habitual, y que la hemos escuchado a lo mejor en muchos lugares, por internet a lo mejor, o la hemos escuchado algunas otras personas que estudian la Biblia. Y esa frase se llama el aguijón del apóstol Pablo. Ok, entonces, mire, si estamos viendo el tema de los dones del Espíritu de Dios y creemos en los dones del Espíritu Santo, son 9 dones: palabra de sabiduría, de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades.
Y la tercera categoría de los dones son los dones que hablan y se llaman los dones de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Ok? Pero esos dones requieren que nosotros como creyentes y cada persona que nos va a ver por internet a través de este medio puedan ejercer algo que se llama fe. Y la fe viene por un conocimiento revelado. Es decir, siempre hemos dicho que el poder del Espíritu Santo no podrá venir si no tenemos nosotros fe. Y para poder ejercer fe es necesario tener conocimiento, ¿ok? Y el conocimiento viene por escuchar, por el oír la palabra de Dios revelada. Es decir, no tenemos por qué morir a corta edad, porque tenemos al Espíritu Santo. Mire, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, ya aparece en la pantalla, ¿ok? 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire, no quiero que ignoréis o que ignoren. Es decir, significa que hay personas que ignoran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si ignoramos acerca de los dones? Por ejemplo, los dones de poder para sanar de una enfermedad incurable. Hemos visto cómo personas han sanado de cáncer, de diabetes y diversas enfermedades. Hemos visto cómo han podido sanar. Pero si nosotros queremos no nada más sanar nosotros, sino poder ayudar a esta humanidad. Mire, habíamos quedado que el día de mañana íbamos a ir al hospital, a la clínica 180, ¿recuerdan? Y la idea de ir a la clínica era principalmente porque ayudamos a las personas llevándoles alimento, una cena, un atole, les llevamos un pan, y el día de mañana se va a prorrogar a causa de que no pudimos. Bueno, ahí te lo vamos a explicar, ¿no? ¿Cuál es la idea? No nada más darle el pan natural para que ellos se alimenten y ayudar a las personas, sino también llevarles un poder, darles una solución para alguna enfermedad. ¿Cuántos no hay enfermos de que ya no les funcionan los riñones? Hay muchísimas personas. Pero ¿sabe qué? Yo creo en ese poder que puede restaurar riñones, que puede crear riñones nuevos ahí. Y hay personas de diversas enfermedades, inclusive, que van saliendo, van entrando y van saliendo. Asimismo, si nosotros no aprendemos acerca de los temas de los dones del Espíritu de Dios, difícilmente vamos a poder ayudarnos nosotros mismos, y menos vamos a poder ayudar a los demás. Los hijos dependen de los padres, ¿sabe usted? Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo de usted se enferma? Digo, hasta cierta edad, ¿no? Ya de 10 años en adelante, 11 años en adelante, ya los niños ya pueden ellos mismos vivir por su fe. Posiblemente 12 años, no sé, más o menos la edad. Pero cuando están niños, ¿qué pasa cuando un niño se enferma y diagnostica el médico que es una enfermedad incurable? ¿Qué pasa? Nosotros si tenemos este conocimiento, mi hermano, si tenemos esa habilidad del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos fluido en los dones del Espíritu de Dios, y en los 3 dones, o en la categoría que se llama los dones de poder: fe, milagros y sanidades. Si nosotros podemos tener ese conocimiento pleno y fluir con ese poder de Dios a través de la fe, podemos ayudar a nuestras familias y podemos ayudar a otras personas necesitadas. Hay muchas personas necesitadas ahorita que están muriendo de enfermedades incurables, y no nada más eso. Ya cuando ellos ven el poder de Dios, usted les presenta a Jesucristo, no nada más el que libera y sana, sino también el Salvador, el que murió en la cruz para librarlos del infierno. Estamos liberando personas del infierno también, a través del conocimiento de que Jesús es el único Salvador, de que Jesús murió en la cruz para que ellos no tengan que ir a un lugar de sufrimiento, ¿ok? Entonces, mire, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Significa que si el apóstol Pablo dijo esa frase, significa que hay personas que se ignoran acerca de los dones. ¿Estamos captando? Conozco personas, o conozco otras iglesias, por decirlo así, otras denominaciones que creen en los dones del Espíritu Santo, inclusive reciben el poder de Dios, hablan en otras lenguas. Sin embargo, muchos de ellos están enfermos, y sobre eso estamos ahorita enfocándonos un poquito más, ¿ok? Es decir, no nada más se requiere recibir el poder de Dios, sino se requiere ver qué vamos a hacer con ese poder. O sea, ¿cómo vamos a fluir con ese poder?
Debemos de tener un conocimiento y a la vez debemos de tener fe para fluir con ese poder. No nada más es decir, ya recibí el poder de Dios, pero ahora ¿qué vamos a hacer con ese poder? Tenemos que ayudar a las personas, tenemos que liberar a los oprimidos, a los cautivos, a los enfermos. ¿Cuánta persona no hay enferma ahorita? Entonces, mire, lo que estamos viendo es que no debemos de ignorar acerca de esa manifestación del Espíritu de Dios. Conozco lugares donde inclusive, le digo, hablan en otras lenguas, ven el poder de Dios, pero ¿sabe qué? Sanan de una enfermedad, pero al rato se enferman de otra. O sanan de una enfermedad y al rato le regresa la misma enfermedad. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ahí es donde ya entra el conocimiento de la palabra, ¿ok? Por eso estamos enfocándonos ahorita. Regresamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7. Estamos viendo este tema que se llama ¿cuál es el verdadero aguijón del apóstol Pablo? Ahora, ¿qué entendemos por aguijón? Aguijón entendemos como si fuera una espina clavada, ¿ok? Así como cuando aguijón también se le puede denominar como un tipo de, como cuando a los latigazos que le daban al Señor Jesús. ¿Sabía usted que los latigazos tenían un tipo de garfios así de metálicos? De tal manera que cuando pegaban en la piel del Señor Jesús, dice que desgarraban su piel. No eran unos simples azotes los que les daban, sino llevaban un tipo de garfios así que traían la piel del Señor cuando le daban esos latigazos, ¿ok? Entonces, aguijón pudiéramos denominarlo también algo así, muy parecido, ¿ok? Ahora, en la Biblia hay de dos tipos de lenguajes con el que se habla. Hay uno cuando se habla de manera literal o real o literal, como usted literal significa que así como se dice, eso significa. Ejemplo, cuando habla de que el Señor Jesús murió en una cruz, efectivamente fue una cruz, aunque algunos por ahí, algún tipo de religión ahí de los testigos de Jehová, ellos dicen que no era una cruz, que nada más era un palo clavado o un pedazo de madera clavado, pero no en forma de cruz. Ellos dicen así. Pero tanto científicamente, históricamente y aún en pruebas documentales, en la mayoría de los manuscritos habla de una cruz, ¿ok? Era el castigo de los romanos para que aquellos que habían infringido algo. Pero sabe que el Señor Jesús no infringió nada, no fue un delincuente. Él murió por los pecados míos y los de usted. ¿Está captando? O de usted y los míos, pues, para que me entienda. Usted, los pecados de usted y los míos, por eso murió el Señor Jesús. Él llevó los pecados, llevó toda maldición, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió, pagó el precio por la maldición de la ley. Y fue hecho por nosotros, por mí, por usted fue hecho maldición Él en la cruz del Calvario. Es decir, 3 horas de tiniebla le está cayendo toda maldición, le está cayendo todo pecado para que usted ya no sea un más pecador, pues. Para que usted nazca de nuevo en su espíritu y pueda trasladarse al paraíso cuando vaya de esta tierra. Debemos de tener esa seguridad de que vamos al paraíso, de que no vamos al infierno, no vamos a ese lugar, aunque mucha gente ya no cree que existe el infierno. Ok, entonces mire. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ahora, ¿qué significa exaltar? Exaltar significa engrandecer, ¿ok? Cuando habla de que hay una grandeza de revelaciones, estamos hablando de una revelación que le dio el Señor Jesucristo en el tercer cielo. Regresando a los primeros versículos, usted puede encontrar esto. Segunda de los Corintios 12, versículo 1. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. ¿De quién eran las revelaciones esas? Del Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado. Mire, arrebatado significa que hubo un cambio de estado en él. Arrebatado significa que fue tomado. Recuerda que lo vimos el viernes pasado. Significa que fue transformado, fue trasladado de un lugar a otro. Y dice el apóstol Pablo que fue
No sabe si en el cuerpo, no lo sé, mire, o si fuera del cuerpo, no lo sabe. Fue arrebatado. ¿Hasta dónde fue el apóstol Pablo? Hasta el tercer cielo. ¿Capta? Entonces la Biblia significa que registra 3 cielos. Habla un cielo donde habita Dios, pero ese Dios que habita en ese tercer cielo, ¿sabe qué? Decidió venir a habitar en los corazones de los seres humanos. Aquel ser humano que tiene a Jesucristo en su corazón, ahí mismo habita la deidad. ¿Ok? Pero ciertamente hay un lugar que se llama tercer cielo. Hay un segundo cielo. El segundo cielo es donde dice que hay huestes espirituales de maldad. Todo ese movimiento que usted ve en el segundo cielo, todo el movimiento de estrellas, todo lo que puede ser visible al ser humano, a la vista del ser humano, que podemos nosotros captar, esa parte es el segundo cielo. Es decir, cuando usted ve algunos eventos en el cielo, dice, no, es que vi ciertas manifestaciones raras en el cielo. Bueno, es el segundo cielo. Pero dice que en el segundo cielo, tanto como en el primer cielo, ¿cuál es el primer cielo? Es aquel en el que habitamos nosotros, es aquel que podemos ver y que es parte de la atmósfera, para que usted me entienda, de la tierra. El segundo cielo es más allá de la atmósfera de la tierra. El tercer cielo es ese lugar, ese paraíso donde van cada persona que muere en Cristo Jesús, se va a ese lugar, ese lugar que se le denomina el paraíso. Okay. Entonces mire, dice que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3, por favor, dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. ¿A dónde? El tercer cielo se le llama ¿cómo? Paraíso. El apóstol Pablo le llamó paraíso. Es el versículo, ya podemos ver ahí. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Es decir, palabras de difícilmente que se puede o difícilmente podemos expresar. Imagínense, tan maravilloso era el paraíso que el apóstol Pablo no podía, se le hacía complicado comparar algo natural con lo que había allá en el paraíso con Cristo Jesús. Ahora, esas palabras que oyó, ¿de quién cree que eran? Eran del Señor Jesucristo. Esas palabras que escuchó el apóstol Pablo. Ahora, todas esas palabras que él escuchó son las revelaciones del nuevo pacto que vienen a partir de la carta a los romanos. Todas las cartas paulinas, todo lo que usted encuentra en las cartas paulinas, regularmente, aparte de las normas de conductas para el creyente, para la iglesia, también vienen las revelaciones que le dio el Señor Jesucristo en el tercer cielo al apóstol Pablo. Una de ellas es que el justo vivirá por su fe. O sea, aquella persona que ha creído en Jesús vivirá por su fe. Es una de las revelaciones que le dio el Señor Jesús. Ok, hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Fue al paraíso. Entonces más adelante, cuando llegamos al versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, para que esas revelaciones tan grandiosas que le dio el Señor Jesús en el paraíso no engrandecieran el ministerio del apóstol Pablo. Eso significa esa frase. Esto es, ¿usted cree que se iba a quedar con la revelación del apóstol Pablo? No. Empezó el apóstol Pablo a predicar no nada más en Judea, en Samaria, en Corinto, en Galacia, y empezó por todas las ciudades, no nada más donde había judíos, sino también con aquellos que les llamaba gentiles o griegos o de descendencia griega, los de Macedonia, los filipenses, etc. Y imagínense, es decir, era tan grande la revelación que le dio al apóstol Pablo, era para que llevara ese evangelio a las naciones. Entonces siempre hay algo que puede obstaculizar. ¿Quién cree que usted es el que obstaculiza las revelaciones? Que prediquemos el evangelio. ¿Quién cree usted que obstaculiza para que no vayamos a sanar a un enfermo? Satanás, el diablo, es el que obstaculiza. ¿Ok? Entonces aquí dice que le fue dado un aguijón, pero el problema es que dice en su carne. Y la mayoría de las personas han interpretado que el aguijón en la carne significa o representa que fue una enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Pero ya vimos algunas cosas que se le atribuyeron de ese aguijón en la carne. Muchos decían que era un problema de oftalmia crónica, que tenía un problema en los ojos, que tenía un problema
Otro dice que tenía un problema, que era homosexual el apóstol Pablo. Otro dicen que tenía un problema de un sentimiento, un dolor por los de su nación, los judíos, porque no creían en Jesucristo. Otros dijeron que era un remordimiento de conciencia porque mató o fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Hay muchísimas teorías, ¿no? Pero vamos a ver conforme a la Biblia qué es lo que la Biblia dice, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia respecto a ese tema? Vamos a analizarlo. Ok, entonces mire, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que no se engrandezca su ministerio, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero aquí mire, fíjese que no viene, ese aguijón no viene de Dios. ¿Puede captarlo? ¿De quién era? ¿Quién enviaba ese aguijón en el cuerpo del apóstol Pablo? ¿O qué era ese aguijón? Mira, ahí dice, ¿era un mensajero de Dios? No, ¿verdad? ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Pero ¿sabía que existen los espíritus de enfermedad atrapando los cuerpos de personas? Por ejemplo, alguien que está enfermo de cáncer, la Biblia registra que esos enfermedades así, sobre todo enfermedades que son muy agresivas, ¿no? Como el cáncer, el SIDA, el diabetes, el lupus. ¿Qué otra enfermedad puede ser? Artritis, diga otra. O sea, de esas enfermedades que no tienen solución, para que usted me entienda. Aún hasta las más leves pueden ser espíritus de enfermedad. La Biblia registra hasta problemas de columna, mi hermano. En Lucas capítulo 13 registra que los problemas de columna eran espíritus de enfermedad. Mire, vamos a Lucas 13. Vamos al libro de Lucas capítulo 13. Habla de una mujer encorvada. Vamos a ver ahí, Lucas capítulo 13. Y vamos a ver el versículo, desde el versículo 10, por favor. Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? Se da cuenta que identifica una enfermedad con un espíritu de enfermedad. Pero ¿cuál era el problema o cuál era la enfermedad de esta mujer? ¿Estaba qué? Encorvada. ¿Qué es encorvado? La otra me tocó ver a una ancianita, literalmente me tocó verla que caminaba así, mire, así caminaba. Eso significa estar encorvado. Y la Biblia registra que ese problema de columna o esa curvatura, el problema que tiene esa columna, registra que es un espíritu de enfermedad. Fíjese, hasta un problema de columna lo registra como un espíritu de enfermedad. Entonces, significa que el cáncer es un espíritu de enfermedad. Significa que el diabetes es un espíritu de enfermedad. Significa que el lupus el artritis es un espíritu de enfermedad. Ahora, todos esos espíritus, ¿qué es lo que están atacando en el ser humano? Están atacando que el cuerpo, ¿lo puede ver? Es el cuerpo el que están atacando. Ahora, ¿significa que hay espíritus satánicos que atacan el cuerpo de los seres humanos? Sí. Pero eso no significa que es posesión, o sea, no se le llama posesión. Solamente se le llama espíritu de enfermedad, ¿ok? Pero no significa que están poseyendo a los seres humanos. Es muy diferente cuando alguien, usted va por la calle y un loquito comienza a hablar solo. Es muy diferente. O personas que escuchan voces, es muy diferente. Una persona que escucha voces regularmente, sobre todo cuando escucha diversas voces. Me ha tocado conocer personas que escuchan, a cuenta, 1000 voces hablándole al mismo tiempo, imagínense. 1000 voces hablándoles al mismo tiempo a las personas. Así me ha tocado ver, que ya están a punto de volverse casi locos. Ahora, ¿cuál es el problema de ellos? Ellos no traen un espíritu de enfermedad, ellos están poseídos literalmente. O sea, ya hay un demonio que no posee el cuerpo, sino está poseyendo, ¿qué cree? El alma de las personas, la mente y el espíritu de las personas. ¿Ok? ¿Qué necesitan esas personas? Nacer de nuevo en su espíritu.
¿Dónde está el Espíritu? En nuestro corazón. Necesitan ellos nacer de nuevo y renovar la mente con la palabra. Al renovar la mente y nacer de nuevo, ya no van a escuchar voces, porque para empezar, Satanás no puede estar donde está el Espíritu de Dios. Cuando una persona viene y dice: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, yo creo que tú eres mi Señor, mi ayudador, yo creo que tú eres mi Salvador y que moriste en la cruz por mí. Esas palabras, mi hermano, son tan trascendentales que en el mundo espiritual la persona literalmente dice: ahora soy pertenencia de Cristo. Usted que recibió a Jesús, usted ya no está solo. Usted es propiedad de Cristo, ¿sabe usted? Usted es propiedad de Cristo. Por eso Satanás no se puede meter con un hijo de Dios, porque somos propiedad privada de Cristo. ¿Lo está captando? O sea, las personas a las cuales vienen, nos pueden atacar espíritus de enfermedad, los echamos fuera, pero donde habita Cristo no es en este cuerpo, sino en el Espíritu. ¿Por qué cree que su espíritu ya no puede ser poseíble por Satanás o por demonios o por ángeles caídos? No puede ser poseíble el espíritu de los que han creído en el Señor Jesús, porque vino el Espíritu Santo y fueron sellados. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que fuimos sellados, miren. Ahí viene escrito: en Él, es decir, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra, verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ¿en quién? En Él. Cuando la Biblia habla de Él, está hablando de Jesucristo. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo habita ya en cada corazón. ¿Ok? ¿Estamos captando ahí? Si el Espíritu Santo ya habita en mi corazón, no puede llegar un espíritu demoníaco, satánico, a querer decir: me voy a meter en este ser humano. Ya no puede. No puede, porque ahora somos pertenencia de Jesucristo. Somos propiedad de Jesucristo, ¿ok? Pero pudieran venir espíritus inmundos, ¿a dónde cree? A nuestro cuerpo, sí. Porque en nuestro cuerpo, que es donde mora el Espíritu, ahí está el Espíritu Santo. ¿Pero dónde? En el espíritu humano, en el corazón, no en este cuerpo de carne y hueso. Ahora, para yo poder ser libre de una enfermedad, ¿qué necesito hacer? Ejercer fe y conocer principios espirituales para poder, principios espirituales de sanidad, para que el Espíritu Santo venga y se manifieste en mi cuerpo, y este cuerpo reciba el poder, ese poder sanador, sea libre de toda enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Regresamos a Lucas capítulo 13 versículo 11. Y había yo una mujer que decía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Pero vea la solución. Jesucristo dio una solución a ese espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Quién le dio solución a la enfermedad? Jesucristo. ¿Captamos? ¿Y qué fue lo que le dijo? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora, usted sabe que al momento si le eres libre de tu enfermedad, desde ese momento, ¿sabía usted que el espíritu de enfermedad salió? Porque ya vino esa mujer a ser pertenencia de Cristo Jesús. ¿Ok? Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Mire, puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Estamos captando? Pero aquí podemos ver otro tipo de espíritus. Aquí más adelante, mire, poseyendo ya personas, no cuerpos, sino a personas, o espíritus de personas. Aquí mismo lo vemos, miren. Enseguida vemos en el versículo 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús sanase en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se puede trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Quién era el que se estaba oponiendo a una sanidad? Un fariseo religioso, ¿sí? Ahora, ¿usted cree que las palabras que salieron de ese fariseo religioso, usted cree que venían de Dios?
Puede captar ahí una posesión demoníaca, la puede captar. ¿Puede captar la posesión demoníaca? Sí, la puede captar. Puede captar que un hombre, un espíritu inmundo está hablando por boca de un fariseo diciendo que no podían sanar a las personas, cuando la perfecta voluntad de Dios es que las personas puedan vivir larga vida. Cuando Jesús vino precisamente a morir llevando las enfermedades en la cruz para que la gente ahora sea libre de las enfermedades. Y si alguien se opone a eso, dígame usted, ¿es un espíritu, es el Espíritu de Dios hablando por boca del fariseo o es un demonio? Es un demonio. Ahora, si usted lee Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8, usted va a encontrar las personas que, los fariseos que querían, los judíos que querían matar y mataron a Esteban. ¿Se ve usted que crujían los dientes? Siempre cuando se predica el evangelio del Señor Jesús, mi hermano, siempre regularmente va a haber personas que se opongan a ello. Toda persona que se opone al evangelio de Cristo Jesús, mi hermano, literalmente hay una posesión. Mire, vamos a Hechos 8 para mostrarle que este fariseo que se opuso a que el Señor Jesús sanara a un enfermo, literalmente era alguien que estaba endemoniado. Hechos capítulo 8, vamos a encontrar la historia de un hombre, Esteban. Literalmente mataron a este hombre llamado Esteban. Vamos a ver desde el capítulo 7. Capítulo 7, por favor, y vamos a leer. Resulta que Esteban lo agarraron preso y lo llevaron ante el concilio. En esa misma historia usted va a encontrar que este hombre llamado Esteban, en el subtema del versículo 1, Hechos capítulo 7, versículo 1, dice defensa y muerte de Esteban, ¿ok? Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd al Dios de la gloria, apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Pero bueno, vamos al versículo 6 un poquito más atrás para entender que era realmente Esteban del que estamos hablando aquí. Arresto de Esteban, dice el versículo 8, Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, ¿qué era lo que hacía Esteban? Señales y prodigios. ¿Qué significa? Que andaba viendo el poder o manifestaba el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con... ¿Qué cree que hacían? Alegaban con Esteban, ¿sí? ¿Por qué cree que alegaban con Esteban? Porque veían un poder del Espíritu Santo en operación. Porque Esteban predicaba de Jesús. Porque al predicar de Jesús había un poder supereminente en manifestación, ¿ok? Entonces había gente que se encelaba de eso. Y mire, ¿qué hicieron esos hombres? Versículo 9. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, de los libertos, etcétera, disputando o peleando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban, ¿ok? Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando alguien dice que defiende al pueblo de Israel, usted vea la actitud de judíos ahí. ¿Puede captar la actitud de judíos? Gente común y corriente que tenía hasta la habilidad de sobornar. ¿Usted cree que eran hijos de Dios? ¿Alguien que andaba haciendo así, sobornando? No. Por eso usted no debe de poner su mirada en el pueblo de Israel, mi hermano. Muchos son sionistas y ahí tienen al pueblo de Israel como si fueran dioses, en pocas palabras. Es gente que sobornaba también. Aquí en México sobornan. ¿A quién acaban de agarrar por allá en cierto lugar y lo metieron porque lo sobornaron y se prestó que le dieran dinero? ¿Aquí en México lo hacen? Sí. ¿Lo hacen los israelitas?
o porque son muy santos y el pueblo elegido de Dios ellos no lo hacen. Mi hermano, también los israelitas lo hacen. Son personas humanas como usted y como yo. Van al baño como usted y como yo, mi hermano. No son ángeles los del pueblo de Israel. No son dioses para que usted tenga un alto estima sobre ese pueblo. Por Dios, no es así. Por favor, no tenga inferioridad. ¿Cómo se dice? No tenga complejo de inferioridad, mi hermano. No crea que porque los que viven en Israel son mejores que nosotros o son superhéroes, olvídese eso. Eso no existe. Aquí va a haber personas sobornando, ¿ok? Y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, es decir, levantaron y pusieron en contra al pueblo, en contra de Esteban. Mire, ¿qué hicieron? Falsos testigos también metieron ahí. No que muy santos, no que el pueblo elegido de Dios. Véalos. Ahora, yo no estoy hablando de todos los israelitas. Estoy hablando de los que en la Biblia maneja como judíos. Solimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron ¿a dónde? Llevaron a Esteban al concilio, ¿ok? Ahora mire, versículo 13, y pusieron testigos, ¿qué? Falsos testigos. ¿Quiénes eran? Judíos, de lo que le llaman de la nación santa, del pueblo elegido de Dios, como mucha gente dice o erróneamente dice. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Muy bien, si usted llega ya al capítulo 7 de los Hechos, va a encontrar que Esteban en el concilio comienza a defenderse, ¿ok? Pero al final del capítulo 7, vean lo que sucede cuando se molestan todos los del concilio. Mire, usted me dice si no es un espíritu inmundo poseyéndolos, ¿no? Usted me dice aquí. Mire, fíjese bien lo que dice. Esteban, hablándoles acerca del Antiguo Testamento, de los salmos, de lo que decía de la venida del Mesías, dice, versículo 48, Hechos 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? ¿A quién cree que les dijo esas palabras? A los judíos israelitas del concilio, ¿ok? ¿Cómo les dijo? Duros de cerviz, ¿qué significa? Duros de nuca. En palabras de nuestro español jalisciense significa que les dijo tontos, para que usted me entienda, ¿ok? Duros de cerviz significa duros de nuca, duros de entendimiento, ¿ok? Ese lenguaje que se lo voy a traducir, el lenguaje de acá, ¿no? El lenguaje de México. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Qué cree que quiere decir eso? Ustedes no son nacidos de nuevo, ustedes no creen en Jesús, ustedes no han entrado al reino de Dios, eso les está diciendo, ¿ok? Incircuncisos de corazón, eso significa que no han nacido de nuevo, que no tienen a Cristo en su corazón, que no han entrado al reino de Dios, ¿ok? Mire, entonces ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mire, está hablando de judíos israelitas. Dice que están resistiendo al Espíritu Santo, ¿ok? Ahora mire, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Dice el 52, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que vieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. 54, oyendo estas palabras, ¿qué pasó? Mire, aquí viene el espíritu inmundo. Mire, vea usted si no es satánico esto. Vea usted si no es satánico, mire. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dígame si no es una manifestación de demonios.
totalmente endemoniados. Ahora la gente, pues es el pueblo santo, elegido de Dios. ¿Endemoniados? Ahora usted, al que le denominan pueblo santo, elegido de Dios, ¿hay endemoniados? Sí, mi hermano, también hay endemoniados. Hay gente que soborna y que paga falsos testigos. Hay aquí en México, sí. Hay en Israel también. Hay endemoniados en México, sí. Hay en Israel judíos también. ¿Lo capta? Crujían los dientes contra Esteban, hermano. Ahora mire, versículo 55, aquí viene la contraparte de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia? Uno lleno del Espíritu Santo y otro lleno de demonios. Dios mío. Por eso no idolatre al pueblo de Israel, mi hermano. No idolatre ese pueblo. Entendemos que sí era el pueblo de donde venía el Cristo. No lo negamos. Entendemos que había un remanente que el Padre conservó en el Antiguo Testamento para que de la tribu de Judá viniera el Mesías. Él conservó un remanente. Pero no toda la nación es el pueblo elegido de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los dones del Espíritu Santo? Pues parece que me está hablando en domingo. ¿Qué tiene que ver con el tema de los dones del Espíritu, mi hermano? ¿Es tan importante esto? Dice Esteban lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas 13 dice que el Señor Jesús echó fuera un espíritu. Mujer, eres libre de esa enfermedad. Mujer, eres libre de esa enfermedad. Totalmente encorvada, y le hizo libre. ¿Y quién cree que se opuso? ¿Quién cree que se opuso, mi hermano, a que fuera sanada una mujer que 18 años Satanás la había atado, Satanás la tenía ahí dañada y no podía sanar en ninguna manera? Y llega Cristo Jesús, dice: mujer, eres libre. El espíritu inmundo sale de ahí y entra otro espíritu inmundo en el mentado fariseo y le dice: ¿por qué la sanas en día de reposo? ¿Se da cuenta la actitud de alguien que realmente tiene el poder de Dios a alguien que realmente está posesionado? Alguien que se opone al Evangelio, mi hermano, no se llama más que posesión. ¿Qué tiene que ver con los dones? Mucho, mucho, porque de ahí partimos para decir principalmente que no va a haber una manifestación de sanidad, que no va a haber una manifestación de protección divina, no va a haber una manifestación de larga vida, mi hermano, si nosotros no comenzamos principalmente a ser llenos del Espíritu Santo y operar en los dones del Espíritu. Pero sobre todo, ¿qué cree? No oponernos a la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. No nos podemos oponer a las sanidades. Hemos visto sanidades aquí, sí. Muchas sanidades hemos visto. Ok, regresamos a la segunda carta a los Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me levantara, no me exaltara, no expandiera desmedidamente mi ministerio, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. ¿Lo puede captar? Entonces la palabra mensajero, mi hermano, llamada o tomada en consideración como un aguijón, la palabra mensajero es la palabra griega ángelo. ¿Y qué cree que significa? Un ángel. Ángelo es un ángel. Ahora, la palabra ángelo significa mensajero. Y un mensajero, ¿cómo puede dar su mensaje? ¿Cómo puede dar un mensajero? ¿Sabía que? ¿Cómo puede dar a alguien un mensaje? ¿Cómo puede dar un mensajero un mensaje? Trasladándolo de un lado a otro principalmente, ¿no? Segundo, ¿de qué otra manera lo puede dar un mensajero un mensaje? Te voy a dar este mensaje, por favor, ve y dile a fulano de tal
esto que te voy a decir, llévale este mensaje a fulana persona. ¿Lo puede llevar escrito? Sí. Pero sabía también que un mensajero puede llevar un mensaje hablado. Por eso el aguijón de Pablo era un mensajero. Y un mensajero es un ángel, y un mensajero es aquel que transmite un mensaje. Un mensajero o un ángel es aquel que retransmite un mensaje. Ahora, si es un ángel de Dios, ¿de dónde va a venir el mensaje? Del Padre de las luces. Si es un mensajero de Satanás, ¿de dónde cree usted que va a venir el mensaje? Obviamente de Satanás. Por eso en los dos casos que vimos ahorita, tanto con Esteban como con el Señor Jesús, usted puede encontrar un ángelo en los fariseos, tanto con el Señor Jesús oponiéndose a la sanidad de una mujer, tanto también con Esteban en los fariseos que crujieron los dientes y que cree, no quisieron matar a Esteban, lo mataron a pedradas. ¿Quién es el que viene a hurtar, matar y destruir? Satanás. ¿Y qué hubo primero antes de la muerte de Esteban? ¿Hubo qué? Hablaron cosas, pusieron testigos falsos, hablaron en contra de Esteban. Es decir, siempre un mensajero de Satanás, mi hermano, va a llevar ¿qué? Un mensaje falso. Siempre un mensajero de Dios va a llevar un mensaje verdadero. Puede ser transmitido por carta, sí, pero también puede ser transmitido de manera directa. O incluso posesionando a personas para que personas abran su boca y hablen en contra de. ¿Lo capta? Un mensajero puede hablar poseyendo personas y abriendo su boca para que hablen en contra. ¿De quién cree que hablaron los fariseos? En contra del Señor Jesús. ¿De quién cree que hablaron en el concilio cuando tenían a Esteban arrestado? En contra de Esteban. Y a la vez se traduce en que un ángel satánico va a hablar en contra del evangelio de Cristo Jesús. ¿Lo capta? En otras palabras, el aguijón de Pablo era un ángel. Y no precisamente el ángel de la guarda, mi hermano. Era un ángel puesto por Satanás para que obstaculizara el ministerio del apóstol Pablo. Pero ahorita ya vamos a concluir, pero el próximo viernes vamos a continuar para que usted vea en operación ese mensajero. Ya ahorita lo vimos. ¿Cuántos saben que vimos ahorita demonios utilizando fariseos para que hablaran contra el Señor Jesús y demonios utilizando a los judíos en la época de Esteban para afectar, dañar? ¿Qué pasa con la muerte de Esteban, mi hermano? ¿Qué es lo que pasa? Se obstaculizó ¿qué? El evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Esteban estaba siendo usado por el Espíritu de Dios para ver milagros, señales y maravillas. Pero ¿quién cree que entró en operación ahí? Satanás, utilizando a fariseos para que primeramente encarcelaran, lo llevaran al concilio, lo juzgaran y por último muriera apedreado. Aguijón también en la carne significa algo que puede dañar su cuerpo. ¿Cuántos saben que dañó el cuerpo de Esteban? Murió apedreado, dañó su cuerpo. ¿Y sabe qué? No fue una enfermedad. Usted lo puede captar, fue un ángel de Satanás. Y vamos a ver diferente información donde viene todo eso para que usted vea. Realmente el aguijón de Pablo fue eso, pero necesito darle más información bíblica para que usted esté plenamente convencido que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad física, no es un pretexto para que nuestros hermanos, amigos, familiares o personas estudiosas de la Biblia tengan que morir antes de tiempo por el hecho de que digan ellos que el aguijón de Pablo fue una simple enfermedad. No, fue realmente espíritus inmundos, ángeles satánicos utilizando a personas para dañar, afectar realmente el evangelio del Señor Jesús, para que el reino. ¿Sabe lo que hace un ángel de Satanás? Impide que el evangelio se distribuya, se multiplique. Se multiplique y se distribuya, se expanda, se predique, se publique. Todo eso hacen los inmundos espíritus satánicos
Y ¿sabe qué? Lo peor del caso es que muchas veces utilizan gente. Gente utilizan los espíritus inmundos. Así como utilizaron gente para dañar a Esteban, así como utilizaron gente para dañar al Señor Jesús, así, mi hermano, hemos visto nosotros cómo han utilizado gente para afectar nuestro ministerio. Yo lo he visto. Así yo he visto a personas literalmente oponiéndose hasta la propia palabra que estamos dando, hablando mal de nosotros, sacando gente de la congregación y llevándose a otros lugares, mi hermano. Yo lo he visto. Yo lo he visto como personas inclusive que estuvieron aquí le dijeron: ya no vayas a esta congregación, hermanito, ahora vente para acá, te voy a llevar a otro lugar. Literalmente. ¿Por qué cree que están influenciados? ¿Por el Espíritu de Dios? No, mi hermano. Yo lo he visto, mi hermano, por eso sé la importancia de este ministerio, no de su servidor, la importancia de este ministerio de Palabra de Fe en Jalisco. Yo sé lo trascendental que es. Si no, no se hubieran opuesto tanta gente, no se estuvieran oponiendo. Lo he visto. Personas me han dicho: me visitó fulano hermanito y vino a decirme que ya no vaya a tu iglesia, que ahora me vaya para otra iglesia. Literalmente, sí me lo han dicho. Literalmente sacando gente de esta congregación. Literalmente. ¿Usted cree que es el Espíritu de Dios influenciando a esa hermanita o hermanito? No, mi hermano. Es Satanás influenciándolos. Póngase de pie, mi hermano. Y si usted no es de esos, ¿por qué se siente ofendido? Sonría. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Yo no tomo ofensa de nada, mi hermano. Yo sé que cada quien recibirá la retribución misma a su extravío. Cada quien cosechará lo que siembra. Si yo siembro bien, si yo no daño a las personas, al contrario, siembro en muchas áreas he sembrado el evangelio, he sembrado el bien, he sembrado el poder de Dios, he ido a sembrar a la Clínica 180, he sembrado en otros hermanos, he bendecido a las personas. Nunca me ha gustado inclusive decirle a la persona de otro ministerio: sabes que salte de ahí. Nunca he hecho eso, mi hermano. Por eso sabe que vienen cosechas buenas para mi vida. Y si usted es de esos también, glorifique al Rey, porque sabe que vienen cosas buenas para su vida. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu fidelidad permanece para siempre, porque tu palabra es verdad, porque tu poder lo tenemos disponible, Señor, para nuestras vidas. Porque es tu poder, Señor. Cuando vemos tu poder, cuando vemos tus señales y tus maravillas, entendemos que siempre habrá oposición a tu palabra y ese perfecto evangelio que nos has dado, Señor, que es el evangelio de la palabra de fe. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos ver hasta en esos mínimos detalles, Señor, que nos has librado de todas. Nos ha librado de todo espíritu inmundo que ha atacado nuestros ministerios, nuestras vidas, nuestras personas, Señor, que han querido desacreditar, Señor, tanto el ministerio como a tu servidor, Señor. Pero sé que eres tú el que me exaltas, sé que eres tú el que me llevas, Señor, para predicar tu palabra a otros lugares, a otras personas, que vendrán más personas que realmente te amen, Señor, que realmente valoren tu palabra y que valoren a ti, Señor Jesús, que valoren tu sacrificio, que valoren tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias porque ese poder lo tenemos ya habitando en cada corazón. Lo tenemos sobre nosotros, lo tenemos en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, yo te bendigo, te exalto en esta mañana. Perdido estaba en mi soledad, cuando tu amor me rescató. En la prueba pude a ti clamar y tu voz me respondió. Mi confianza está en ti,
y mi fuerza eres tú. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Cristo, dígale. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Una vez más, dígale. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque si tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo en plenitud, todo en abundancia, todo el reino de Dios en manifestación aquí en la tierra. Dele un fuerte aplauso al Rey. Si te tengo a ti, dígale, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amigo, recibe a Jesús en tu corazón. Repite estas palabras. Señor Jesús, hoy oro a ti y recibo la gracia tuya en mi corazón. Creo que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día por mí, que bajaste a los infiernos y sufriste en ese lugar para que yo no tenga que ir. Ahora te entrego mi corazón y mi vida para que tú siempre, de aquí en adelante, estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando parta de esta tierra y me vaya al paraíso contigo, Señor, estaré por una eternidad en ese lugar maravilloso contigo, Cristo Jesús. Amén. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Recibe sanidad por el poder del Espíritu Santo y di: soy sano por la llaga de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia sale de mi cuerpo ahora mismo, en el nombre y por las llagas y las heridas del Señor Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, amigos que nos ven por internet. Dios les bendice. En el nombre de Jesús. En el nombre